Bien. Buenos días a todos. Vamos a empezar entonces con esta parte. Les anticipo que en el curso previo tuvimos varias veces se cortó Zoom, así que puede pasar que se corte, pero bueno, inmediatamente después retomamos, si la red lo permite. Bueno, vamos a empezar con esta historia. Les cuento que en V, en la parte de la unidad temática 4, base de datos, hacia el final hay una carpetita, primer SVD es de base de datos, primer lab de base de datos. Ahí adentro están los archivitos que vamos a usar hoy. Hay un archivo de PowerPoint que es el que les voy a ir mostrando, un archivo de base de datos sobre el que vamos a trabajar hacia el final, y un archivo de Word donde están las consignas, que vamos a ir viendo de poco también. Así que bueno, ahí tienen la información. Volvemos al PowerPoint. Y vamos a poner acá. Ahí estamos. Bueno, como les comentaba el profe, rápidamente repasamos un poquito la historia sobre qué son las bases de datos, para qué sirven. Las bases de datos entonces son herramientas informáticas, por supuesto, que sirven principalmente para el almacenamiento, la organización. Déjenme que voy a poner el puntero. Ahí está. Para el almacenamiento, organización y gestión de datos, de muchos. Un segundo. ¿Qué beneficios tiene el uso de las bases de datos, tal como las conocemos? En general, las bases de datos lo que permiten, o lo que permite el hecho de poder guardar la cantidad de datos que guardan las bases de datos, es habilitar la posibilidad de que usuarios distintos, en ubicaciones distintas, pues pueden estar en puntos opuestos de la Tierra, y sin embargo pueden acceder al mismo tiempo a una base de datos, y pueden realizar cosas sobre esa base de datos. Entonces ese acceso, cuando uno accede a una base de datos al mismo tiempo, se llama un acceso sincrónico. ¿Sí? Los accesos pueden ser sincrónicos o asincrónicos, a destiempo. Pero una buena base de datos que trabaje sobre una empresa, por ejemplo, multinacional, que tenga muchas sedes, estamos hablando de volúmenes de datos muy importantes, entonces esa posibilidad y esa robustez respecto del acceso de la información de manera simultánea tiene que dar. Por ejemplo, en un sistema bancario, uno puede estar sacando dinero del cajero automático, lo cual le haría en la base de datos avisar que mi cuenta se reduzca en el monto que yo estoy retirando, y al mismo tiempo quizá hay alguien haciendo una transferencia hacia mi cuenta. Entonces el sistema de gestión de la base de datos tiene que tener la posibilidad de poder manejar eso, ¿sí? Que no se genere un error porque hay dos personas tratando de manipular un saldo de una cuenta en un mismo momento de tiempo. El sistema tiene que tener la posibilidad de... bien, y esto último, que permite la generación de conocimiento, es decir, de información sobre los datos que están guardados. Eso es una de las principales cuestiones que nosotros vemos de la base de datos desde las perspectivas de la ingeniería, particularmente de la ingeniería industrial. ¿Sí? Nos sirven para poder sacar provecho a los datos, para poder gestionar en base a ellos. ¿Dónde se utilizan las bases de datos? Hoy en día, prácticamente en todos los sistemas, tenemos bases de datos por detrás que permiten mantener un historial de información, por ejemplo, guardar la información, poder procesarla, recuperarla, es decir, acceder a la información cuando uno quiera acceder, cuando uno necesite acceder.
y en tiempos adecuados, que hoy por hoy es de inmediato. Si uno no puede estar esperando mucho tiempo para poder procesar un acierto, por ejemplo, una venta online o lo que fuere, uno necesita que sean que las transacciones sean de manera inmediata. Bueno, como acá hay varias figuras como para representar sistemas, y lo primero que vemos acá es esta especie de gráfico con el centro, con una leyenda que dice ERP, los sistemas ERP, creo que ya los hemos mencionado previamente, son los sistemas de gestión integral de las empresas, ¿sí? Y están normalmente compuestos por diversos módulos que están asociados a distintos procesos o áreas adentro de las empresas. Entonces, y todo está interconectado. ¿Y cómo se interconecta todo? A través de una única base de datos a la cual acceden todos los módulos, los distintos módulos de la empresa. Entonces, si alguien, por ejemplo, va a hacer una compra de materiales para producir algo, esa orden de compra seguramente va a tener una base en la información que le provee inventarios. Inventarios tendrá la información de que, por ejemplo, tiene 100 piezas de tipo X, y producción, en otro módulo está tirando una orden de producción para hacer 200 piezas y que demanda de 200 piezas X. Entonces inventario va a pasar ese faltante a compras, y compras dispara una orden de compra por las 100 que faltan. Toda esa información no es que Pepito de producción le dice a Juanito de inventario, che, me faltan 100, y Juanito de inventario va a compras y le dice a Rosa que despache una orden por 100, sino que se fijan en su base de datos, en el sistema ERP. Entonces, estos sistemas son muy importantes en las compañías hoy en día. Las compañías en general tienen ya implementados muchos de estos módulos en sus organizaciones. Después, por ejemplo, todos los sistemas que soportan las transacciones, compras online, por ejemplo, o hoy por hoy que ha tenido mucho crecimiento Mercado Pago, por ejemplo, para dar un ejemplo, PayPal, o cualquier sistema de transacción, de compra online, toda esa información que nosotros ponemos va a alguna base de datos que gestiona eso y que mantiene la información guardada, ¿sí? Por supuesto, de acuerdo a las políticas de privacidad y demás de cada una de las compañías. Los sistemas, aquí hay una foto de un cajero automático, los sistemas de home banking, que hoy por hoy han también explotado en su uso, y los bancos han tenido que agilizar el crecimiento de sus sistemas de home banking para soportar el incremento de transacciones a través de estos sistemas por la situación en la que estamos. Y uno accede por la computadora, por el celular, por un cajero automático, a la información que tiene el banco sobre uno, a la cuenta de uno en el banco, y esa información el banco la mantiene en una base de datos. ¿Sí? Entonces, la información se va a medida que nosotros, por ejemplo, retiramos dinero o colocamos dinero en una cuenta, esa información se va actualizando en nuestra cuenta, en nuestra información en la base de datos del banco. Y a su vez la base de datos del banco se relaciona con otras bases de datos del Banco Central, del AFIP, del Veras, ¿sí? Hay una interconexión a su vez de base de datos. Entonces ustedes ven cómo se va incrementando la complejidad de toda la red de conectividad que existe de datos hoy por hoy. El Estado también, últimamente, viene desarrollando mucho la cuestión digital, que acá en Córdoba se conoce ese sistema como ciudadano digital. Entonces uno tiene una cuenta allí y esa cuenta tiene nuestros datos, todos nuestros datos vinculados a distintos servicios, distintas cuestiones ofrecidas por
por el Estado y demás, y todo eso el Estado lo tiene en una base de datos, ¿sí? Y después están todas las aplicaciones y redes sociales que nos invaden a diario. Y acá hay una cuestión, todo esto que yo les mencioné hasta acá son bases de datos, o por detrás tienen bases de datos que se conocen como estructuradas, porque la información la guardan de manera muy estructurada, valga la redundancia, la guardan en tablas, con datos, o sea, mi cuenta en el banco va a tener mi nombre, mi apellido, mi DNI, mi saldo actual, alguna otra característica. Lo mismo que el ciudadano digital va a tener mi nombre, mi DNI, mi dirección, los impuestos que pago, mi deuda de impuestos, etcétera. Siempre de manera estructurada. En cambio, las redes sociales guardan información en sus bases de datos y esas bases de datos en general tienen, tienen sus bases de datos estructuradas, pero en general hay mucha información en bases de datos no estructuradas. Por ejemplo, eh, comentarios, publicaciones, tweets. Un tweet no es estructurado como un número de DNI, no lo puedo guardar de manera estructurada, es una frase. Entonces, hay bases de datos que guardan ese tipo de información. Por supuesto, es mucho más difícil obtener información a partir de las bases de datos no estructuradas que de las estructuradas. ¿Sí? Para eso hoy en día se utilizan mucho, y lo deben escuchar reiteradas veces, algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, para saber las intenciones eh, de compra de determinados usuarios, etc. ¿Sí? Las mismas redes y aplicaciones lo usan. Si nosotros navegamos por determinadas páginas, después nos aparecen publicidades respecto a las temáticas de esas páginas, si posteamos, si mandamos un mail sobre que queremos, no sé, estamos comentando a alguien que andamos pensando en adquirir un auto, bueno, después nos empiezan a aparecer avisos de auto, decimos, ¿cómo? Bueno, toman absolutamente todo, ¿sí? Y está todo ahí. Y lo procesan y lo utilizan en general con fines comerciales. Y había puesto un iconito acá de Google Maps, simplemente para mostrar también cómo se va guardando toda esta información. Yo no soy habitual de las redes sociales, no las utilizo mucho, pero por ejemplo en Google Maps, sí, uno está al tanto que las empresas de telefonía guardan información, ¿no? De lo que uno va haciendo. Fíjense que Google Maps empezó contándome felizmente, haciéndome recordar por dónde anduve, ¿sí? Porque se ve que por defecto había una cuestión de configuración activada, y Google va guardando todo por la ubicación del GPS del celular, ¿sí? Entonces me cuenta por dónde anduve el 2019, por qué ciudades, lugares, cuáles de esos yo ya había estado, en cuáles no, cuáles son nuevos. Me dice que recorrí 52 kilómetros a pata y que anduve más de 5.000 kilómetros en auto, ¿sí? Durante el 2019. Después me dice por todas las ciudades que pasé, en qué momento y todo. Y esto es una información muy agregada, pero si Google tiene la información de que yo recorrí 52 kilómetros, es porque sabe cuáles son esos 52 kilómetros. Es decir, teniendo el celular en el bolsillo y en el auto, tienen la información de en dónde estoy en cada momento de tiempo, durante todos los días, durante todo el año, durante todos los años. ¿Sí? Y pueden hacer esa trazabilidad. Por supuesto, eso es medio tenebroso si alguien lo lee, entonces lo agregan y lo resumen de esta manera muy feliz, digamos, informándome que necesito caminar más, parece. Bueno, eso simplemente para mostrarle uno de los usos de las bases de datos hoy en día, pero están en todos lados. ¿Cuál es la diferencia entre las planillas de cálculo y las bases de datos? El propósito de las herramientas. ¿Sí? Las planillas, como Excel, que es un ejemplo de planillas, han sido pensadas del vamos como herramientas para soportar principalmente cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos u operaciones sobre los mismos.
¿sí? En términos de datos numéricos en general. Y no hay una capacidad muy eficiente de vinculación de datos, que se encuentren, por ejemplo, en distintas hojas o en distintos archivos de planillas. Y el elemento casi esencial vendría a ser la hoja de cálculo en sí. Por otro lado, las bases de datos, como Access, que es una base de datos relacional, ya vemos por qué le llaman así, fueron creadas o pensadas por su definición para almacenar y manejar estos grandes volúmenes de datos, ¿no? Y la diferencia principal está en la estructura, ¿sí? En que las bases de datos en su estructura esencial tienen tablas que se relacionan entre sí, y por eso lo de bases de datos relacionales, ¿sí? Pues son tablas que se relacionan entre sí. Hay otros tipos de bases de datos, objetos relacionales, temporales, etcétera, que no los vamos a ver, no son en general de interés para la ingeniería industrial, pero existen, ¿sí? Por eso estas se llaman bases de datos relacionales. Y nos permiten crear consultas específicas, ¿sí? Vinculando la información que existe dentro de las bases de datos. Y yendo más específicamente a Access, nosotros, que ya lo había mencionado el profe en la clase pasada, hay muchos sistemas de gestión de base de datos, y ahí está bueno diferenciar que lo que nosotros, o con lo que nosotros interactuamos, en principio es el sistema de gestión de la base de datos. Y el sistema de gestión de la base de datos es el que interactúa con la base de datos en sí misma, ¿sí? Que vendrían a ser los lugares de memoria de esos discos duros, en esos servidores, en alguna parte, ¿no? Es la parte física, la parte real, ¿sí? Obviamente, la base de datos se comunica de nuevo con el sistema de gestión que nosotros tengamos y nos devuelve lo que estemos consultando. Es decir, nosotros accedemos a las bases de datos a través de los sistemas de gestión de base de datos por medio de una interfaz de usuario. Esto UI significa User Interface, que es la interfaz de usuario. Entonces, de todo esto nosotros vamos a ver Access, que por ahí lo que tiene una interfaz más amigable para introducirse en el mundo de la base de datos. Y entonces decíamos que Access es un sistema de gestión de base de datos de tipo relacional. Entonces, las bases de datos relacionales son las que tienen tablas que se relacionan entre sí, ya lo dijimos, y ahora lo vemos con un ejemplo. Entonces, las bases de datos relacionales son populares por la escalabilidad, es decir, que pueden ir incrementándose en tamaño, una base de datos puede ir creciendo en tamaño sin presentar mayores dificultades por el hecho de crecer. Eso significa escalabilidad. Tienen un buen rendimiento y facilidad en el uso. Y yo agregaría acá que son las bases de datos que existen en los sistemas, por ejemplo, con los que vimos los ERP. Entonces son los sistemas de base de datos que existen y que soportan las transacciones en las empresas, en las compañías, y por lo tanto tienen una relevancia y una difusión masiva desde hace décadas, ¿no? Tienen mucho desarrollo por detrás. En comparación, por ejemplo, en las bases de datos no estructuradas, que son a hacer uso de esa información, están en desarrollo, ¿sí? Y pasan por otro lado, no por el manejo de las transacciones en las compañías. Entonces, bueno, ahí vamos a ver que las bases de datos entonces relacionales están compuestas por tablas, y estas tablas tienen una estructura definida por filas y columnas, básicamente. Las columnas, los títulos de las columnas vendrían a ser los campos o atributos, que es muy similar a lo que hemos estado viendo en Excel, en ese sentido, ¿no? Los campos vienen a definir cuáles son las características del elemento que está representado por la tabla.
En este caso, esto es un ejemplo, podríamos tener una tabla de empleados en una empresa, donde para cada empleado yo defino el DNI, el apellido, el sueldo, el área, y esas son las características de cada empleado. Por lo tanto, en mi tabla van a ser los campos, ¿sí? Y luego en las filas tengo los registros. Entonces, cada empleado que yo tenga va a tener su registro, ¿sí? Sus datos específicos respecto de cada uno de los campos. ¿Sí? Voy a tener un González con su DNI, su sueldo, su área de trabajo, voy a tener un Pérez, un Martínez, y así. Luego, bueno, puedo tener otra tabla más en mi base de datos, ¿sí? Una tabla llamada áreas, donde mis campos van a ser área, descripción y cantidad de empleados. Voy a tener un área de administración, una de producción, una de ventas. Entonces acá también, de nuevo, tengo mis campos, área, descripción y cantidad de empleados, y después tengo los registros, que van a ser los elementos con su descripción para cada uno de los campos, que contiene. Entonces, bueno, van a existir tablas en mi base de datos, pero esas tablas van a mantener una relación, pueden mantener una relación, ¿sí? Y esas relaciones se dan de a pares de tablas, entre dos tablas, ¿sí? ¿Qué ven ustedes entre estas dos tablas? ¿Qué ven en común entre las dos tablas? ¿Qué ven parecido? ¿Qué les El llama la área. atención entre El estas área. dos tablas? El área. Muy bien, el área. El área es un campo que existe en la tabla de empleados y es un campo que existe en la tabla áreas. Sí, es un campo en común en las dos tablas. Entonces, para que exista esta relación, hay una cuestión que tiene que ver con eso. Para que pueda existir una relación entre tablas, como acabamos de presentar acá, una relación entre dos tablas, hay dos cuestiones a tener en cuenta y que se deben cumplir. Que ambas tablas deben tener un campo en común. Ambas tablas deben tener un campo en común. Y en al menos una de esas dos tablas, ese campo en común tiene que ser clave. ¿Qué significa que sea clave? Bueno, hay un concepto que es en las tablas de las bases de datos, que es el concepto de clave principal o índice. Puede llamarse clave principal o índice, ¿sí? A veces clave directamente. Ese es un campo, que acá vamos a ver entre estas dos tablas cuál es, pero es un campo, en definitiva, que me ayuda a identificar de manera exclusiva a cada uno de los registros. Si yo tengo, por ejemplo, en la base de datos de la universidad, debe haber una tabla parecido o en algún sentido similar al concepto de alumnos, ¿no? En esa tabla hipotética de la facultad, ¿cuál es el campo que sería la clave principal de esa tabla? Legajo puede Si ser. es el campo que identifica el legajo, exacto, muy bien, porque es el campo, es la característica, el atributo, la propiedad de cada alumno que no se repite. Entonces yo no puedo tener en una tabla alumnos dos filas, es decir, dos registros, es decir, dos alumnos con un mismo legajo. Entonces mi campo legajo va a ser mi clave o mi índice. Si no puedo tener dos datos iguales en ese campo. Bueno, algunas características entonces de la clave principal o el índice. Es que cuando se necesitan encontrar registros en una tabla, se se utiliza este campo, o para ordenar registros también. Pero este último, que dice los índices de campo único no permiten en las entradas duplicadas en el campo indexado, que es el ejemplito que acabamos de dar nosotros, es quizá el más fácil de entender de estas tres características, y por ahí el que más nos interesa, ¿sí? No podemos tener datos duplicados en una columna, es decir, en un campo que sea clave, en una tabla, en una base de datos.
Entonces, en el ejemplito que teníamos, como bien se fijaron ustedes, el campo en común entre estas dos tablas es el campo área, y el campo área en esta en esta tabla de áreas, el campo área es el índice o clave, ¿sí? En la tablita de áreas, yo no puedo tener definida dos áreas llamadas A. Voy a tener una sola área A, que va a tener sus características, ¿sí? Que es el área de administración y tiene 10 empleados. ¿Mm? No puedo tener dos A, o 2C, o 2F. ¿Mm? Bien. Entonces, la relación entre estas dos tablas existe a través de este campo en común, ¿sí? Y este numerito que yo puse acá, el 1, de este lado, y el asterisco de este otro lado, o el simbolito puede aparecer un asterisco o un símbolo de infinito. El simbolito del asterisco puede aparecer un símbolo de infinito. Esto significa que para cada empleado, o cada empleado puede tener relación con una área. ¿Mm? Eso es el 1. Y por otro lado, que cada área puede tener relación con muchos o con varios elementos de la tabla de empleados. Es decir, cada área puede tener muchos empleados, algunos empleados. En realidad el asterisco significa 0 o más, podría tener 0 también. ¿Mm? Es el significado de la cardinalidad de la relación. Bien, y hay un concepto que se llama de integridad referencial, que dice que no puede existir un registro en la tabla secundaria si no existe un registro correlativo en la tabla principal. Lo que está queriendo decir eso es que yo no puedo tener un empleado al cual le defina como área de trabajo un área Z, por ejemplo, en este caso. No podría poner un empleado que Pérez, por ejemplo, trabaja en el área Z. ¿Por qué? Porque no existe el área Z definida en la tabla principal de áreas. No va a entender qué es ese Z. Tengo que tener en una tabla definido a Z como un campo clave para que lo tome en la tabla de empleados. Ese es el sentido de la integridad referencial, ¿sí? Para que no queden cosas sueltas, ¿sí? Bien, en esto de considerar entonces las tablas y las relaciones de las tablas, uno lo puede pensar también en términos generales, en términos más, unos, como abstrayéndose y generalizando la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno piensa una base de datos, no la piensa en términos de los objetos en sí. Si yo tengo que armar una base de datos de empleados y áreas, no voy a pensar la estructura de la base de datos considerando a Pérez, a ver cómo relaciono a Pérez con el área de producción, o cómo relaciono a González con el área de administración. Lo tengo que pensar en términos más genéricos. Entonces pienso la base de datos en términos de empleados y en términos de áreas. Entonces, eso en general se conoce como entidades, ¿sí? Al generalizar los elementos que considera una tabla, esa generalización se conoce como entidad. Entonces uno puede hacer gráficos de entidad-relación, que se llaman, donde yo voy a definir ese concepto que estoy modelando con la base de datos, que es mi entidad, y en este caso mi entidad sería empleados, ¿sí? Y lo que caracteriza a mi entidad van a ser los atributos, ¿sí? Que van a ser los campos en la tabla. ¿Sí? Entonces, por otro lado, también tengo la relación. La relación o existe un concepto en la relación, ¿sí? Esta relación entre empleados y áreas se puede definir como el área donde trabaja, ¿sí?
el empleado trabaja en tal área, y en tal área existen trabajando tales empleados, es decir, la relación es relación en un sentido y en el otro también, ¿no? Como vimos recién. Esto se los comento, si bien nosotros no vemos, no vamos a ver la generación o el desarrollo de la base de datos en sí, sino que tomamos bases de datos ya hechas y hacemos consultas sobre las mismas. Se lo comento porque es importante conocerlo y saberlo. Eventualmente también le pueden llegar a dar algún uso, sobre todo en las compañías que no tienen sistemas muy desarrollados. Particularmente yo hace muchos años ya, cuando salí de la facultad, trabajé en una pyme y justamente tuve que hacer una base de datos en Access sobre el sistema de mantenimiento, para información, registros y sacar información, obtener información de los procesos de mantenimiento. Porque hasta ese momento tenían todo hecho en papel. Todo eran formularios, papeles, carpetas, carpetas y carpetas de papeles. Entonces no se podía obtener ninguna información de eso, ¿no? Entonces hubo que generar la base de datos y bueno, entonces uno tiene que primero pensarla en términos de qué necesito relacionar con qué, y después uno empieza a llenar las tablas con los elementos. Entonces uno puede tener algo así, ¿no? Un diagramita donde uno relaciona lo que quiere, por ejemplo, acá, esto es simplemente un ejemplo, es una foto de un diagrama de base de datos que saqué de internet, pero uno, por ejemplo, tiene órdenes, las órdenes vendrían a ser una entidad, y todas estas son las características de cada orden, ¿sí? Y cada orden se relaciona con clientes que tienen sus características, y cada orden se relaciona con un pago que tiene sus características, y así, ¿sí? Existe una relación. Pero nosotros, a los fines de la cátedra, vamos a utilizar bases ya armadas y vamos a realizar consultas sobre las bases de datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver la estructura de la base de datos que tenemos, de ejemplo, en la carpeta. Entonces yo voy a salir de acá y voy a abrir la base de datos. Ya la tengo abierta, ¿sí? La base de datos VD-Stock, el archivo VD-Stock que tienen en la carpeta que les indiqué, le hacen doble clic y se les va a abrir con Access, ¿sí? Es un archivo de base de datos. La extensión del archivo, que es .accdb, es la extensión de Access. Bueno, cuando abrimos el archivo, vemos esta interfaz. Ahora lo que nos interesa es ver la estructura de la base de datos que nos abrió. ¿Sí? En principio, lo único que vemos acá, además de todas las herramientas que tenemos arriba, es esta lista que dice todos los objetos, tablas. Y después aparece materias primas, pedido de egreso y responsables. Entonces, estos objetos son tablas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo están relacionadas estas tablas en esta base de datos. Y para ver esta estructura de la que hablábamos recién, nos venimos a herramientas de base de datos, a ese botoncito de relaciones. Entonces hacemos clic en relaciones, muestra las tablas, pero no con los elementos, los registros de las tablas. Nos muestra los nombres de las tablas y los atributos, que vendría a ser como el diagrama del que hablábamos recién, ¿sí? Nada más que acá no le llama entidades, le llama tablas o nombre de las tablas, porque ya está implementado y está bien. Entonces esta sería la estructura de nuestra base de datos. Bien, que de lo que hemos visto, lo podemos ver implementado, ¿no? Esto es una base de datos de pedidos de egreso de materias primas, ¿sí? Donde cada pedido de egreso se identifica o se caracteriza por tener un identificador, por tener una fecha, o sea, un pedido de egreso se hace en una determinada fecha, lo hace un determinado responsable, y acá está el ID del responsable, se realiza sobre determinada materia prima que se está pidiendo, entonces tenemos el identificador de la materia prima, un número de depósito al cual
o el cual está vinculado con la materia prima, y la cantidad solicitada de la materia prima. ¿Sí? De eso se compone un pedido de egreso. ¿Y qué vemos acá? Que el pedido de egreso se relaciona, porque está esta línea de relación, con materias primas por un lado, y con responsables por el otro lado. ¿Cómo podemos ver un poquito más sobre esas relaciones? Bueno, las líneas de relación, Axel las coloca a la altura de los campos que están vinculados por las dos tablas. ¿Sí? A los campos, recuerda lo que dijimos recién, campos en común. Dos tablas se pueden relacionar si tienen un campo en común. Ven que está a esta altura la línea acá, y de materia prima